Con este tema tan espectacular que estamos viendo en este comienzo de año, el tema que hoy vamos a ver es que la reconciliación es un acto del perdón de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Si el Señor no nos hubiera perdonado, pues era imposible la reconciliación. Y el amor de Dios es tan grande que hizo esa obra tan extraordinaria por nosotros en la cruz para recibir ese perdón de Dios. El diseño del perdón es del corazón paternal de Dios. En 2 Corintios 5:19 nos habla la palabra de Dios, que Dios, verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Y miremos ese, que Dios estaba en Cristo. Es a través de Cristo que Dios nos da a nosotros la reconciliación. Es un acto del perdón soberano de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Y que entregó a su Hijo único como el único sacrificio perfecto. Sacrificio perfecto y aceptable para los pecadores, para reconciliarnos con Él. Que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos con Él a través de que de su muerte en la cruz nos reconcilió a los pecadores, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? ¿Dónde está a veces el temor de perder la salvación? Porque no han entendido que Hebreos 10, 17 y 18 dice, y añade, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Que el perdón de Dios fue total. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para los que se arrepienten y creen. Para los que se arrepienten y creen, Dios nos reconcilió haciendo a un lado nuestros pecados y volviéndonos a la amistad y a la comunión con Él. Y entregó al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, que es el único sacrificio perfecto, exento de todo y aceptable para que Dios nos reconciliara con Él. Hechos 4:12. Nos dice la Biblia, y en ningún otro nosotros tenemos salvación. No hay otro, solamente ese sacrificio perfecto y aceptable del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando yo creo en la obra que Él vino a hacer por nosotros, cuando murió en la cruz por nosotros, es la única condición. ¿Para qué? Para ser salvos. Es la única. Cuando yo pongo mi fe en esa obra que el Señor hizo, de ese perdón que fue total. Recuerde lo que el Señor afirmó ahí en la cruz antes de entregar su vida por nosotros. Dice, consumado es. ¿Qué quiere decir eso?
cancelada totalmente la deuda que había entre Dios y el hombre. El perdón de Dios fue total. Los pecados pasados, presentes y futuros. Muchas personas me dicen a mí, entonces ¿cómo así que entonces yo puedo pecar? Sí, se puede pecar, claro. Pero la Biblia dice en Romanos, por allá en Romanos 16, perseveraremos en el pecado para que la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, Señor, porque nosotros cuando nos arrepentimos y cuando invitamos a Jesucristo a nuestro corazón, Dios nos dio la oportunidad, como veíamos el sábado anterior, de reconciliarnos, porque partió de su voluntad que nosotros nos reconciliáramos con Él. Entonces, hay gente que dice, bueno, la persona que dice, bueno, si ya me perdonó todos los pecados, entonces yo puedo seguir pecando. Claro, usted puede seguir pecando, pero la evidencia, el testimonio de que realmente yo he recibido a Cristo es mi cambio, que yo cambie, que yo sea transformado, renovado, porque cuando uno conoce la palabra de Dios, y si usted hace las cosas conociendo, hay dos posibilidades. Una, que usted fue un momento religioso con Dios, pero no tuvo un encuentro personal con el Señor. Y el otro es que cuando yo peco deliberadamente, cuando yo conociendo la palabra de Dios y lo hago, pues prepárese ¿para qué? Para la disciplina de Dios, porque la disciplina viene. De eso sí se lo garantizo, que la disciplina viene cuando yo abuso ¿de qué? De la gracia de Dios. Es bien claro lo que nos dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos experimentar la salvación. En la salvación hay dos caminos, que yo decido cuál camino escoger. El camino de las obras, que me llevan ¿a dónde? A la muerte eterna, que me llevan a la muerte eterna. No es por obras para que nadie se gloríe. Y el segundo es el camino estrecho que el Señor Jesucristo nos lleva para disfrutar de la vida eterna, para yo disfrutar de ese camino. Recuerden lo que Él hizo: entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, que nos lleva ¿a dónde? A la salvación, que nos lleva a disfrutar la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor entonces, ahí en el verso 19 otra vez de 2 de Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando de su propia voluntad, de su designio. Fue el Señor, recuerde que nosotros éramos enemigos, y el que tomó la iniciativa, ¿quién fue? Fue Dios el que nos buscó. Nosotros no buscamos a Dios. El Señor fue el que nos encontró a través de aquella persona que nos compartió, que nos habló de Cristo, que nos invitó a una reunión en la iglesia donde usted haya ido. Fue Dios el que nos buscó. Cuando éramos enemigos, el Señor, ¿qué hizo? Nos amistó con Él y nos llevó a una relación, a una dependencia de Él, cuando nosotros ponemos al Señor en el primer lugar. Es por eso que Dios fue el que hizo ese cambio, esa bondad tan grande de reconciliar al mundo, de reconciliarnos con Él a través de la obra del Señor. Es por eso que Él es el que inicia ese cambio de nosotros, los pecadores, de la posición de nosotros, de estar en la esclavitud del pecado. ¿A dónde? A ir a entender el perdón de Dios para mi vida. Que yo entienda que el perdón
que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, porque donde el Señor nos perdonó, ya no hay más ofrenda por el pecado. Él es el que hace de su voluntad, de su designio, que entregó al Señor para que nosotros fuéramos reconciliados. Y ahí es cuando nosotros volvemos ¿a dónde? A una amistad, a volver a la comunión, a la compañía, a disfrutar y a creer lo que Dios hizo por nosotros. La salvación, ahí quiero aclarar, volviendo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Pero a quién? Al mundo está hablando en general. Pero los que reciben la salvación son los que creen y ponen la fe en Él, y los que se arrepienten y los que lo recibimos como Señor y Salvador. No es para todo el mundo. ¿Es para quién? Para aquellos que se arrepienten y que vuelven en amistad con Dios. La salvación es para los que creen en la obra del Señor. Miremos lo que nos enseña Hechos 20:28. Por tanto, mire, observe, dése cuenta. 20:28. Observe, dése cuenta, mire el amor tan grande de Dios para nosotros. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. ¿Por qué? Por su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces miremos ese regalo tan inmenso, tan grande, tan incalculable que es la salvación. Que yo tengo que yo tengo vida eterna, y esa vida está cuando yo tuve esa bendición tan grande de recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Es por eso que el Señor quiere que nosotros disfrutemos de ese perdón para podernos reconciliar. Cuando yo personalmente experimenté en mi vida el impacto del sobrenatural perdón de Dios, fue que yo entendí que mi vida tenía que pertenecerle a aquel que me había rescatado cuando yo estaba muerto. ¿En dónde? En mis delitos y pecados. La salvación es para los que creen, para los que se arrepienten. Aquellos que no aceptan la oferta de Dios, de su gracia, de su misericordia, la reconciliación, tendrán que pagar el precio de haber rechazado a Dios. ¿Cómo? Tienen que pagar el costo. ¿Y cuál es el costo? Una condenación eterna, una muerte eterna. Aquellos que siguen en la necedad, en la terquedad, tendrán que asumir ellos la responsabilidad. Volvamos otra vez a 2 Corintios 2:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y este es el corazón profundo de la doctrina de la justificación, que Jesucristo murió en la cruz y nos imputó a nosotros que el perdón de Dios. ¿Por qué? Por su sacrificio. ¿En dónde? En la cruz. Nos justificó. Miremos lo que dice Romanos, en el capítulo 4, 25. Romanos 4:25, el cual fue entregado, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, por nuestras maldades, por nuestros pecados, por nuestra necedad, nuestra mentira, bueno, todo eso.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que no hay ninguna barrera entre quién, entre Dios y el hombre. Que no hay esa barrera que nos separaba del Señor, que deja el pecado. En la cruz esa barrera fue que totalmente quitada, y por eso hoy nosotros podemos entrar directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. Por eso el oficio del sacerdote del Antiguo Testamento, que era importantísimo, fue que cuando el Señor Jesucristo murió, el templo se rasgó de arriba hacia abajo, y entonces nosotros ya podemos entrar del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo, porque tenemos al gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, ¿qué fue lo que dice? Que Dios busca permanentemente declararnos a nosotros justos, ¿sí? Y nos declara justos, que no hay ningún pecado en la vida de nosotros, ¿sí? Que no hay esa maldad, que Dios nos perdonó todos. ¿En dónde? En la cruz. Ahora, vuelvo y repito, hay gente que dice, bueno, si me perdonó, entonces yo hago lo que quiera, y usted puede hacer lo que quiera. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y después dice, pero ya en 2 Corintios, creo que 10:23, otra vez lo mismo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré tentar. Porque cuando, recordando 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo siempre le digo a la gente, el que está en Cristo tiene la nueva capacidad de decidir obedecer lo que Dios ha establecido para el bienestar y para la bendición de nosotros, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, aún en medio de pruebas y de dificultades y de situaciones que nos duelen a nosotros y que nos entristecen. Pero el Señor está ahí, ¿para qué? Para restaurar, para ayudarnos, para abrazarnos, arroparnos con su gracia y con su misericordia. Es importante esto. El verso 1, del capítulo 5 de Romanos. Justificados. Fuimos justificados. Declarados que libre ¿de qué? Del pecado. Declarados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justos. ¿A quién? A los que nos arrepentimos. Vuelvo y le repito, los que se arrepienten de nuestra maldad y no cuenta nuestros pecados, y lo cubre y los arropa, los cubre y los arropa a través de esa espectacular, nos arropa con la justicia. ¿A través de quién? De la obra de Cristo. Y por eso nosotros experimentamos ese perdón. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más que realiza, es que uno no viva toda hora, como dice el libro de Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo como vive, confiado como un león. Que a mí no me acuse la conciencia. Que a mí la conciencia no me acuse, que yo esté tranquilo, que esté seguro de que yo estoy en la voluntad de ¿quién? De Dios. Y claro, uno pues claro, va uno perfeccionando, va uno santificando en la medida en que yo estudio, vivo una vida rica de oración, una vida de adoración al Señor. Y lógico, vamos cambiando, vamos siendo testimonios, vamos en una mejora continua. Recuerde que la santificación total, ¿dónde la vamos a tener? Cuando partamos nosotros de aquí, de esta tierra. Entonces, es algo realmente maravilloso, extraordinario, y a veces como que uno no lo entiende, ¿sí? Pero ¿cómo? Sí,
Dios fue el que pagó el precio, dando ¿qué? A su Hijo, que es el sacrificio único, aceptable y completo y perfecto para nosotros poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9, de ahí del capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, mucho más ahora que fuimos justificados, lógico, si uno experimenta el perdón y el amor de Dios, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Y que dicen por ahí, a veces las personas, amor con amor, ¿qué? Se paga, ¿cierto? Y eso es lo que anhela y desea Dios de nosotros, que nosotros respondamos a semejante amor descomunal que Dios nos dio en la cruz y que nosotros lo amemos. ¿Y cómo amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo obedezco la Biblia, es que yo le estoy manifestando mi amor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De eso tenemos que estar nosotros completamente seguros de que nosotros tenemos vida eterna, y esa vida está en ¿quién? En nuestro amado Redentor Jesucristo. Entonces, el centro de la doctrina de la justificación está ahí en Romanos 4, 25, 5, 1 y 5, 9. Es por eso que Dios nos da a nosotros esa bendición tan grande de que ya no nos vivimos atormentando ni hiriéndonos y lastimándonos nosotros, porque fuimos perdonados por la obra de Dios ahí en la cruz. Reafirmemos esto con Miqueas en el capítulo 7. El libro de Miqueas, profeta menor, está después de 7 del 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué hizo el Señor? Reconcilió al pueblo de Israel por su gracia y su misericordia. Y cuando entendió Israel que por su gracia y su misericordia habían recibido el perdón, fue que ellos hubo esa reconciliación nuevamente con ese remanente pequeño que quedó cuando el Señor hizo esa obra en la vida de cada uno del pueblo de Israel. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? En respuesta a la gracia y al perdón de Dios dado a Israel, ¿qué aconteció? El remanente, ese poquito de los justos que quedaron, entendieron y que se arrepintieron, aceptaron el perdón de Dios, el pueblo. Y es por eso que el pueblo exaltó la gracia y la misericordia de Dios, que es incomparable, y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo. Mire que esto tan apropiado para hoy, si nosotros todavía tenemos inquietudes con respecto al perdón de Dios, que es total. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, el Señor se disfruta, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso no hay justificación para aquellos que llegan a la presencia de Dios y rechazaron la obra de Cristo. Tiene que ser muy duro, tiene que ser muy tenaz, que cuando uno, porque esto lo creo yo y lo cree
la doctrina de la iglesia de Patmos. Eso lo creo yo al 100%, que en el momento de la muerte el hombre es consciente de su salvación o de su condenación. Usted puede imaginar cuando uno llega a morir y los que rechazaron al Señor, uy, ya que uno tiene chance hasta que tengamos vida. Después no hay tu tía que valga. Entonces Israel, cuando experimentó la gracia y la misericordia, la exaltó porque es incomparable. La pregunta es, ¿estamos interesados en el perdón de Dios y la vida eterna? Pues le quiero decir que el 90% de esta humanidad no. El 90% de esta humanidad no. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos habitantes vamos? Como 8.000 millones de habitantes. Amén. 8.000 millones. O sea, y yo le pongo que cristianos no llegamos a 1.000 millones. No llegamos a 1.000 millones. 7.000 millones no tienen a Cristo. O sea que el infierno debe ser bien grande, ¿no? Para albergar a semejante gente. Porque se deleita en misericordia, Él volverá a tener misericordia ahora de nosotros. Ahora de nosotros. Y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vuelvo y repito, ¿cuál es el problema de nosotros, de los cristianos? Que creamos que la obra de Cristo fue completa en el perdón total para reconciliarnos. Porque recuerde que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Qué se pierde? La comunión, el disfrutar de Dios. Porque mientras yo no me ponga de acuerdo y confiese que contra ti he pecado, la comunión y la presencia de Dios, pues el Señor no mira de dónde, de lejos. Cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, el Señor está con los brazos abiertos. Pero ¿qué nos dice? El arrepentimiento tiene que ser de corazón, ¿no? El que quiere, y la gente recuerde que el versículo más amado y querido por los cristianos, ¿cuál es? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Sí, Él sabe, Dios sabe. Él sabe, sí, Él sabe que uno es un degenerado, eso es lo que sabe, ¿sí? Porque uno no puede abusar de la gracia de Dios, no puede abusar, ¿verdad? Dios quiere que nosotros disfrutemos. La pregunta es, ¿este mundo anhela el perdón, lo busca y la vida eterna? Y esa es la predicación que tiene que dar un genuino pastor. Que haya ese volver a Dios y llegar, que la Biblia penetre allá en lo más recóndito de nuestro corazón, y la única que nos puede cambiar es la Biblia, es la palabra de Dios, es la que me revela, porque cuando yo me miro atentamente en la perfecta ley, en la ley de la libertad, ahí me muestra quién soy yo. Me acuerdo que mucha gente dice, no, yo soy muy bueno. Bueno, estudie la Biblia si usted es bueno. Estudie la Biblia, léala, memorícela, medítela. No, la Biblia sí nos habla quiénes somos nosotros. La Biblia nos habla quiénes somos nosotros y nos confronta con lo profundo que hay en nuestro corazón. Por eso mi predicación tiene que ver con la reconciliación de aquellos que todavía están totalmente alejados de Dios, que están en la oscuridad, en las tinieblas y en la muerte eterna. Vámonos al Salmo 32. Que es un salmo del perdón del rey David. 32. Es un salmo penitencial. Nos habla
Nos enseña la Biblia. Bienaventurado aquel cuya transgresión. Transgresión. ¿Qué es? Es cuando yo quebranto las leyes de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado. Es un regalo de Dios inmenso quitarse uno ese peso. Primero, de sentirse uno sucio, de sentirse uno puerco, de sentirse uno que con esa culpa que uno no puede con ella. Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía el sacrificio, la sangre que se derramaba, ¿qué hacía? Cubría ¿qué? El pecado. Pero ahora, ¿qué ha acontecido? Lo borró por completo. Por eso tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Por quién? Por la intercesión de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Que no hay culpa de iniquidad. Tres cosas: transgresión, pecado e iniquidad son contemplados como rebelión, fracaso y perversión. Eso es lo que nos dice ahí con respecto a transgresión, pecado e iniquidad. Romanos 4:8. Nos asevera de alguien ahí que experimentó también el perdón de Dios. 4:8, o desde 7 más bien, dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esto fue el rey David, que usted sabe lo horroroso y lo feo que hizo él con Betsabé y con su capitán del ejército. Y él experimentó, el rey David, la justicia imputada de Dios. Él la experimentó en su vida cuando Natán lo confrontó y le dijo: eres tú. Y el hombre y una vez cayó de rodillas y nos dejó estos dos tesoros, que son el Salmo 32 y el Salmo 51. El rey David, él recibió esa bendición, la vivió, la conoció, la experimentó en su vida, esa bendición de la justicia de Dios que le fue imputada a él en ese perdón maravilloso. Porque si nosotros fuéramos dioses, nosotros con toda seguridad no hubiéramos perdonado a David, con toda seguridad, porque lo que hizo el hombre conforme al corazón de Dios, para que nos demos cuenta de una cosa, que no podemos dar papaya. Y mi protección, ¿dónde está? Mi protección, ¿dónde está? Que yo esté siempre, ¿en dónde? En la presencia de Dios, ahí en la comunión, en obediencia, conociendo, teniendo hambre y sed de Dios. Que seamos insaciables. Recuerde una cosa, recuerde, se la aprendí yo de un tutor extraordinario: nunca deje de ser aficionado, nunca deje de ser amateur. Cuando uno se profesionaliza en la Biblia, hasta ahí llega. Nunca deje de aprender, nunca deje de aprender. Y es que uno aprende a veces de los niños que comienzan en la fe, y a veces nos habla. ¿Por qué? Porque el tiempo y la experiencia y la antigüedad son los enemigos número uno de nosotros. Son los enemigos porque, no sé, ya me lo sé. No va a predicar ¿qué me va a enseñar? No, uno tiene que ser humilde, sencillo, porque Dios, sea el que sea, Dios siempre tiene la dosis para cada uno de nosotros, que llegue a nuestro corazón para que nosotros podamos experimentar esa vida que Dios tiene para nosotros.
Dios, su deseo, que es perdonar mi pecado, es perdonarlo. Ese es el anhelo de Dios. Pero, ¿para quién es la bendición? Para el que cree y se arrepiente y decide obedecer a Dios. Mire esta espectacular, pero espectacular, del apóstol Pablo se pasó de calidad en Colosenses 2, del 13 al 17. Colosenses 2, del 13 al 17. Su deseo es borrón y cuenta nueva. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 2, 13 al 17. Colosenses 2, 13 al 17. Y a vosotros, cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión, ese corazón contaminado e enfermo, endurecido, ese corazón lastimado, herido que teníamos nosotros, en vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta. Esto es la gracia a toda la expresión, mejor dicho, a la 10.000.000ª potencia, la gracia de Dios. Anulando el acta, todo ese prontuario que teníamos nosotros antes de recibir al Señor. ¿Cómo era el prontuario? ¿Cómo era el prontuario? Bueno, mi prontuario, ya lo voy a decir, mi prontuario, cuando yo entendí esto. Yo oré más de 5 horas confesándole a Dios. Más de 5 horas confesándole a Dios. Y comencé cuando estaba ya pequeño, desde que yo tengo. Pero yo me acuerdo que me acordé de algo que yo hice en la escuela. Ando ahí. Yo me acuerdo que, como nosotros andábamos, pero bien escasos de todo, a un pelado le compraron una caja de colores Prismacolor, pero espectacular. Yo me acuerdo, espectacular. Y claro, y era una escuela pública. Y yo me acuerdo que uno era ahí, hermano, présteme este color y présteme este, sí. Y además le dio papaya, pues entonces yo le robé los colores al pelado y el pelado pues llorando. Y después al otro día me dio remordimiento y se lo llevé. Y dije, no, hermano, mire, fue que yo me los encontré aquí, pero no, yo lo había robado. Y ese día yo confesé eso. Imagínense, yo que 7 años, 8 años. Todas esas cosas. Yo le hago una pregunta, ¿usted ha hecho ese? ¿Usted ha hecho ese examen? Yo me acuerdo que comencé y había unas cosas que, uy, Dios mío, y había otras cosas que me hacían reír de todas las maldades que uno hace. Más de 5 horas duré yo confesándole a Dios ese día. ¿Usted lo ha hecho? Es mejor que lo haga. Es mejor que lo haga. Le recomiendo que lo haga porque a veces uno hizo cosas que, uy, qué vergüenza, uy, Señor, qué vergüenza. Pero ahí estaba el Señor. En todas esas maldades que uno hacía, ahí estaba. Por eso esa acta que había, y que el demonio a veces nos la recuerda, ¿sí? Nos la recuerda. No, yo tengo paz y salvo. Yo tengo un paz y salvo que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, y si yo la embarré, es problema de Dios conmigo. Punto. Usted aquí no tiene nada que hacer. Fuera. Cuando yo aplico a mi corazón y a mi mente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, claro, que era nuestro enemigo, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Toda esa acta, todo el prontuario, cuando en el Antiguo Testamento alguno estaba en la cárcel, ahí en la celda que tenía, ahí estaba todo el prontuario. Ahí. Para que el hombre diga, no, yo no lo hice, no, señor, aquí está el acta. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Cogió esa acta y la arrancó. ¿Y qué hizo? La clavó, ¿en dónde? En la cruz. Es por eso
que el demonio no me puede venir a mí a juzgar con la culpa, y sobre todo de cosas pasadas, pero yo tengo que confesarle a Dios, y pídale a Dios, aún desde que usted tenga uso de razón, comience a confesar y verá que las situaciones cambian. Y la clavó en la cruz, despojando, ¿a quién? A los demonios, a las potestades, a Satanás, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué reconciliación tan tremenda de Dios cuando nos perdonó a nosotros todos los pecados. Y despojando, por tanto, nadie me juzgue. Por tanto, nadie me juzgue, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es ¿de quién? Es de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios, de borrar toda esa maldad que nosotros teníamos antes de conocerlo a Él. Volvamos a 2 de Corintios 5:17. ¿5 qué? 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y viene lo importante de esta predicación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y este es el año de reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos, usted sabe en qué se tiene que reconciliar con Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que nos reconciliemos? Que nos reconciliemos con una sola cosa, que la vamos a ver. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Romanos 10, 14 al 16. Mire esto tan hermoso, tan bello. Romanos 10, 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán? Si yo estoy en la ignorancia, si yo estoy en la oscuridad, en las tinieblas, en la ceguera, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no hubiera sido por ese compañero que me compartió a mí de fútbol, en la calle 37, entre 16 y 16, 17 y 16. Venga, Hugo. Me compartió las 4 llaves. Yo me acuerdo que yo no le entendía ese más nada, yo no le entendía nada, que Cristo me amaba, que el pecado, y lo único que sé fue que cuando el tipo me dijo quiere recibir a Cristo, le dije, y yo le dije no, a mí me gustan las mujeres, no los hombres. Esa fue mi respuesta. Y me quedó ahí. Le dije, no, hermano, usted está loco. Pero el hombre, ese hombre fue, y yo lo vi que escribió cuando yo le dije que a mí me gustaban las mujeres y no los hombres, ¿sí? Escribió algo ahí en un papelito rosado, ¿sí? Me dijo, Hugo, cuando esté triste lea esto, ¿sí? Y yo cogí y lo miré y lo guardé en la billetera, ¿sí? Y un día que estaba en una de presas, allá en la casa de la señora Nubia, cuando me habían echado allá de Cali, me echaron allá a la empresa, entonces ahí mi hermana me abrió las puertas y ahí estuve. Me la pasaba jugando billar, buscando marranos a ver, y de eso vivía. Y yo siempre llegaba a 2, 3 de la mañana, un viernes me acuerdo, y yo me fui a parar y alguien me detuvo. Y yo dije, ¿yo para qué me levanto? Y yo no tengo ninguna ilusión. Y ese día yo me sentía con un vacío profundo en mi vida, pero profundo en mi vida. Y cogí la billetera y la abrí y vi el papel y lo cogí. El papel rosadito, me acuerdo tanto. Y lo leí. Yo lo leí y yo experimenté una cosa que yo nunca había vivido, nunca. Y una tranquilidad, me entró una tranquilidad.
Entonces metí el papelito ahí. Entonces cuando tenía la EPRE, entonces cogía el papelito y lo leía. Tin, 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 bueno, bin, bin. Cuando, con el tiempo, me trasladaron otra vez a Cali y el amigo con el que yo iba a farrear y todo eso había conocido al Señor. Y cuando ese tipo, un sábado, me acuerdo que yo llegué allá y comenzó a hablarme de Cristo otra vez, yo le dije, eso fue lo que este loco me habló por allá en Bucaramanga. Y tal, y cuando el tipo me comenzó a hablar, yo le dije, oiga, eso es lo que sé, eso que usted me está hablando me habló otro. Y entonces saqué la billetera y saqué el papelito. Y le dije, mire, él me regaló este papelito. ¿Y sabe qué decía el papelito? Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Gracias por... Imagínate, yo recibí al Señor como unas 200 veces y yo no me di cuenta. Yo no me he dado cuenta. Imagínate, de razón que ella la cogí como un mantra. Yo cogí ese papel como un mantra. Y cuando más me dijo, no, pues sí, hermano, usted es lo que tiene que recibir a Cristo. Ah, bueno, pues yo creo que ya lo recibí como bueno, pues muchas veces. Pero, ¿cómo creerán si no vamos a llevar el Evangelio, la buena noticia? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y viene esto fabuloso, excelente, qué cosa tan tierna y dulce la que Dios nos dice en el verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena noticia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuán hermoso, el Señor se deleita cuando nosotros vamos y evangelizamos y llevamos la buena noticia y sembramos a Jesucristo en el corazón. Y permítame contar una cosa que sucedió ayer. El vigilante de día aquí murió anoche y ayer estuvimos nosotros con él. Al hombre le dio un infarto en septiembre y se recuperó. En noviembre le volvió a repetir el infarto. Ya la segunda vez que le dio el infarto, yo lo cogí un día y le dije, venga hermano, venga para acá. Venga Enrique. Hermano, yo no voy a quedar con la culpa de que si se le vuelve a dar otro infarto, y si se va hermano, y que Dios me lo cobre a usted, venga hermano, venga, tan. Hermano, reciba a Cristo en su corazón, recíbalo, Enrique, le dije yo. Repita conmigo, tan. Mami, le dije, Enrique, ¿usted entiende que usted recibió a Cristo en este momento y que usted se muere, se va para el cielo? Me dijo, sí, pastor. Pues bueno, esta mañana a las 5 de la mañana me llamó la esposa que el hombre había partido anoche para la presencia de Dios. Y yo nada me acordé y yo digo, uy, Señor, donde yo no le hubiera compartido de man, y si ese man se va para la paila, allá me lo cobran. Ojo, no dejemos pasar la oportunidad de la gente que el Señor nos ponga. Evangelicemos, compartamos. Cuán hermosos son los pies. El Señor se siente feliz, se alegra. Nosotros contentamos el corazón de Dios cuando le robamos almas, cuando le quitamos almas al demonio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no hay ninguna condenación. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Miremos este versículo en el libro de Isaías 52, que está, pero mejor. Verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegría. Porque uno compartir es alegría para mí y alegría para quién, para el otro, para que esté.
que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae bendición, las nuevas de bien, las nuevas de vida, las nuevas de una realización y una plenitud y una reconciliación, del que publica salvación, el que publica la vida eterna, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El día en que nosotros marquemos calavera y que nos pongan la pijama de palo y que nos lleven por allá al horno, el Señor nos va a preguntar: bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Usted qué hizo? ¿A cuánto ganó? ¿A cuántos discipuló? Y allá es donde nos vamos a rascar la cabeza. Porque no nos preparamos. Qué hermoso. El Señor dice: este es mi Hijo amado, que tiene compasión como yo la tuve Él con aquel que yo le puse para que le hablara de las buenas nuevas, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el colorín colorado de esto? Dejemos la superficialidad. Dejemos tanta pereza. Y sobre todo, ojo con esto, con la basura. Basura. ¿Cuál basura? Y el engaño de la prosperidad. El engaño de corra por su milagro. El milagro de que Dios me dio un sueño y una visión y que yo estoy profetizo, y el evangelio de la salud, que nos promete que desde que nosotros recibamos a Cristo vamos a ser ricos, que no vamos a tener problemas, que todo nos va a salir. No, Señor, porque yo he visto muchos que reciben a Cristo y empeoran, fracasan, y en vez de ir mejorando, la cosa va cada día más difícil. Pero hay algo maravilloso, que Cristo nos quiere que bendecir, que nosotros seamos ricos, que eso es carreta, que el éxito, que la salud, no. Pero podemos fracasar, podemos empeorar, pero ¿cuál es lo real? ¿Cuál es la verdad maravillosa? Que en este proceso del Señor, estamos bajo los ojos maravillosos de Dios, que nos cuida en todo momento. Dios nos cuida, así estemos en una enfermedad bien terrible, en las enfermedades que a veces nos tiran y que muchas veces vemos ahí la muerte cerca. Estamos bajo la protección de Dios, eso no me cabe la menor duda, y con la certeza y la confianza que vamos camino ¿a dónde? A la eternidad. Al cielo, que vamos camino al cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos reconcilió a través de Cristo. Y me perdonó todos los pecados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando fallamos? Pues confesar y ponernos de acuerdo con Dios. Ponernos de acuerdo. Eso sí, te recuerde que tenemos que respirar espiritualmente. ¿Y qué tenemos que exhalar? Pues el pecado. Y volver otras a la compañía y a la comunión con Dios. ¿Vale? Bueno, pongámonos de pie o arrodillémonos. Y démosle gracias a Dios por este día. Padrecito lindo, muchas gracias. Porque nos quedamos, Señor, asombrados, estupefactos. Nos quedamos sin respiración ante tanto amor, ante tanta bondad. Oh Dios, porque es de tu soberana voluntad, fue la dignidad tuya, la misericordia,
de reconciliarnos a los pecadores a través de la justicia imputada por la obra de Cristo en la cruz. Y la salvación es para los que creen, los que se arrepienten y con un corazón arrepentido, dolido y agradecido, reconocen el perdón total de Dios. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, oh Dios, tú me perdonas a mí todos los pecados, pasados, presentes y futuros. El problema del cristianismo hoy es que entendamos esta verdad y que la creamos por fe, porque la salvación viene por la fe. Que Dios estaba. Qué increíble lo que tú hiciste por nosotros. El único sacrificio perfecto y aceptable fue que Él llevó nuestros pecados en la cruz para que nosotros fuésemos justificados. El corazón de la doctrina de la justificación que hoy nosotros, cuando Dios nos ve, cuando mi papito Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve al Señor Jesucristo. Es como si tuviéramos un equipo como el de los bomberos, que estamos protegidos. Cuando me ve a mí, ve al Señor Jesucristo, y por eso yo soy acepto en el amado. En Jesucristo fue el que quitó la barrera entre Dios y nosotros. ¿Cómo es que tú nos reconciliaste? ¿Cómo reconciliaste al mundo y al hombre? Oh Dios, haciendo a un lado nuestro pecado para experimentar el perdón de ellos y volver al diseño que tú estableciste para nosotros cuando nos creaste en una triunidad, espíritu, alma y cuerpo. Porque heredamos de nuestros padres Adán y Eva la naturaleza pecaminosa cuando ellos pecaron, porque el pecado entró al mundo por un hombre, pero también la vida entró por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, que vino como humano a morir por nosotros. Oh Dios, cuando estábamos, sí, alejados, por la obra de Cristo nosotros volvimos a la amistad contigo, Señor, que estaba reconciliando al mundo, pero y al hombre, a la humanidad que cree, porque la salvación es por fe en la obra de Cristo. Y hay dos caminos, yo decido cuál tomar: el camino de la vida eterna o el camino de la condenación eterna. No hay otro camino. A la gente le cuesta trabajo entender esto, y sobre todo en la condenación eterna, y refutan, critican, pero hay que hablar la verdad, que todos los días estamos arriesgando nuestro no futuro, sino la eternidad, alejados de Dios y sin arrepentimiento.
Oh Dios, gracias, porque fuimos justificados por medio de la fe y hemos logrado la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bondad tan grande, qué misericordia. Por eso mi corazón rebosa de gratitud, de amor. De decirte, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Qué tremendo aquellos que creen en Mahoma, en Buda, en Lao Tse, en Confucio, en tantos profetas de muchas religiones. ¿Y qué de aquellos que creen en la reencarnación? En ese engaño tan terrible. Porque la reencarnación es el engaño más infame, sobre todo para ese país en la India que creen en ellos, en eso. En vez de creer en la resurrección de Cristo, que Él resucitó y está en mi corazón, está en mi vida. Oh Dios, porque ese prontuario que yo tenía, tú los quitaste ahí, esa acta, y se la quitaste a las potestades, a los demonios, a Satanás, y las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. De eso estoy totalmente convencido y por eso estoy tranquilo. Oh Dios, porque el anhelo tuyo y el deseo es perdonarnos, Señor, para volver a la amistad y a la comunión contigo. Que Dios, como tú que perdonas la maldad del remanente de tu pueblo, no guardó para siempre el enojo, porque se deleita en la misericordia, y no retuvo para siempre el pecado, sino lo echó a lo profundo del mar. Allá está. Y añade, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Expresémosle todos los que están conectados en nuestro canal de Facebook de la Iglesia Patmos y en nuestro canal de YouTube. Alabemos a Dios en la hermosura de su santidad. Adorémosle con todo nuestro corazón. Expresémosle nuestra gratitud. ¿Cómo te puedo pagar, Señor? ¿Cómo te puedo pagar? Por lo que tú nos has demandado hoy. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Digámosle con un corazón agradecido por esa obra tan grande que hizo nosotros. Que mueva nuestro corazón, porque cuán hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas, el que trae la paz, el que trae alegría, el que lleva bien, el que lleva bendición. La alegría cuando le quitamos un alma al infierno. A mí me da mucha alegría cuando yo hago eso, pero más alegría le produce a mi papá Dios. Y así es que yo contento, yo complazco, yo alegro el corazón de Dios. Reconciliémonos con la evangelización y con el discipulado. Reconciliémonos, no perdamos el tiempo, preparémonos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Gracias, amado Espíritu Santo, Maestro, inspirador de la Biblia. Ilumina tu palabra, ilumina, penetra, y que la palabra hoy produzca el fruto al cual tú la has enviado. Que ella corra y sea glorificada y produzca ese fruto. Primero en mi vida, que hoy, oh Dios, si en algo yo he dudado de tu perdón, de la obra de Cristo en la cruz, que hoy quede sellado por completo y que nadie me robe a mí esa bendición. Como escucho yo permanentemente personas con 20, 30 años, 40 años de vida cristiana. Yo puedo perder la salvación. ¿En quién han creído? ¿Es que no fue suficiente la obra de Cristo por nosotros en la cruz y nos reconcilió? Ahora, Señor, te pido que mire nuestros corazones y concede que con todo de nuevo tus siervos nos reconciliemos contigo y llevemos la buena nueva de Jesucristo, que en Él tenemos la vida eterna. Oh Dios, el resto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el resto será añadido. Que tú ocupes el primer lugar de mi vida, que nadie, oh Dios, compita contigo, que tú seas el amor de mi vida. Y tú lo sabes que esa es mi oración, que cada día yo me enamore más de ti, Señor. Ahora, papacito, queremos irnos con tu presencia y tu compañía. Ahora, papá, abre las ventanas de los cielos y derrama tu presencia en nosotros hasta que sobreabunde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, démosle un aplauso fuerte al Señor. A todos los que están en nuestro canal de Facebook y en nuestro YouTube, les deseamos que esta predicación haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Si les gustó, hagan un comentario, dale like y comparte con sus familiares y contactos. Que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y me los conserve.